Asamblea Nacional busca definir su agenda de trabajo para el 2020. Listas las reglas para las elecciones de 2021, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de reformas al Código de la Democracia. Con esta decisión se mantienen las circunscripciones electorales en Pichincha, Guayas y Manabí. Comisión del Régimen Económico conoció y analizó la ejecución presupuestaria referente al primer semestre de 2019. Los comisionados cuestionaron las cifras. En marzo, Comisión de Biodiversidad visitará el archipiélago para socializar informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley del Régimen Especial de Galápagos. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Jueves 23 de enero del 2020. Saludos amigos, sean ustedes bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias, que como cada tarde llega a ustedes a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional, y nos siguen también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida las noticias. Iniciamos. Las reformas al Código de la Democracia pasarán al registro oficial para su publicación, luego que la noche de este miércoles la Asamblea Nacional resolvió el veto parcial del Ejecutivo. En la votación, el Pleno decidió mantener las circunscripciones territoriales en Pichincha, Guayas y Manabí para la elección de asambleístas. La Comisión de Justicia, en el informe sobre la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas al Código de la Democracia, recomendó al Pleno 10 ratificaciones y 8 allanamientos. Jimena Peña explicó. De competencias, que tiene una objeción, el periodo electoral con una objeción también, escrutinio con 2, en la parte de promoción electoral 2 objeciones, en la parte de procesos en el exterior 3 objeciones. Criterios diversos surgieron una vez que se abrió el debate. Uno de los temas más analizados fue sobre las circunscripciones electorales. Henry Cucalón dice que se debe mantener, pues es un avance democrático. Más allá de las críticas que pueda tener su aplicación, su pretendida eliminación es una regresión de derechos. Otro de los puntos que generó interés en los asambleístas fue sobre la licencia sin sueldo. Héctor Muñoz cree que debe ser al momento de la inscripción de la candidatura. ¿Y esto por qué? Lo que trata de buscar esto es justamente la igualdad de todos en los comicios electorales. La legisladora Carla Chávez habló de los temas positivos que incorpora esta reforma. Como es la obligatoriedad para que las mujeres encabecen las candidaturas de las listas. Una mayor participación de los jóvenes, un sistema de control tremendamente bueno para la promoción y el gasto electoral. Tras 10 intervenciones, la ponente presentó 4 mociones para votar y aprobar este informe. La moción de forma de votación. Votar sobre la objeción parcial al proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia. Luego, aprobación del allanamiento. Finalmente, aprobar el autorizar al secretario para que realice las correcciones de forma, enumere correctamente. Es así que con 122 votos positivos se aprobaron las mociones y se aprobó el informe. 10 ratificaciones, 8 allanamientos, casi como lo presentó la Comisión de Justicia, con la variante en el texto de las actas desagregadas. El Pleno se allanó y sobre los requisitos para ser candidatos, el Pleno se ratificó. Ahora el documento deberá ser enviado al registro oficial para su promulgación. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y en la misma sesión, este miércoles, el Pleno además resolvió convocar al ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, al liquidador de la Refinería del Pacífico y al gerente general de la Empresa Pública del Agua para el próximo martes 28 de enero, con el fin de que rindan cuentas sobre su gestión en Manabí frente al desabastecimiento de agua en algunos cantones de la provincia. Además de la aprobación del informe con la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas al Código de la Democracia, el Pleno del Parlamento dio trámite a los 3 cambios en el orden del día. El primero de Verónica Arias y Rubén Bustamante, que solicita la presencia del ministro de Cultura Juan Fernando Velasco ante la Comisión de Educación para que explique la situación del Teatro Benjamín Carrión de Loja.
para que explique de manera pormenorizada las acciones que ha adoptado para garantizar el uso efectivo, funcionamiento y mantenimiento del Teatro Benjamín Carrión, que se le dé de manera inmediata a este teatro un modelo de gestión. La siguiente por parte de Encarnación Ducci. Se trata sobre establecer un nuevo modelo de gestión para la administración del complejo arqueológico de Ingapirca. El Instituto del Patrimonio Cultural no cumplió con un objetivo estratégico que era el de fomentar el desarrollo turístico, participativo, artesanal en los centros poblados y comunidades emplazadas en el Capañán y los sitios arqueológicos. Finalmente, la del legislador Guillermo Celi, que solicitó que este martes 28 comparezcan ante el Pleno el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, el liquidador de la Refinería del Pacífico y el gerente general de la Empresa Pública del Agua. Para que informen la situación legal y técnica del acueducto La Esperanza del Aromo en relación a la emergencia de desabastecimiento de agua potable de los cantones Manta, Montecristi y Jaramijó por un desperfecto en el sistema eléctrico del antes referido acueducto. Todas las mociones fueron aprobadas por unanimidad por el Pleno del Parlamento. Con esta decisión se solicitará la presencia de estas autoridades para que comparezcan e informen sobre los temas solicitados. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y en otros temas, la Asamblea Nacional busca definir su agenda de trabajo para el 2020. El titular del Legislativo, César Litardo, se reunió con los jefes de las bancadas parlamentarias en busca de un acuerdo que permita el trámite de 12 iniciativas legales. En una nueva reunión con los jefes de las bancadas legislativas, presidentes de las comisiones permanentes y el titular del Legislativo, César Litardo, se buscó un consenso para definir la agenda de trabajo para este 2020. El presidente de la Asamblea indicó que laborarán en hasta al menos 12 iniciativas hasta mediados de año. Hemos priorizado una agenda en función de 4 ejes que tienen que ver con empleo, productividad, seguridad ciudadana, reformas institucionales. Se trata de iniciativas como la de pesca, así como las reformas al Código de la Función Judicial y al Código de Trabajo. Pero en principio sí se le pidió a la Comisión de Trabajadores que en este primer trimestre del año pueda presentar ya una propuesta de reformas laborales hacia el Pleno de la Asamblea. Henry Cucalón rechazó la pretensión para que las reformas al Código de Trabajo se traten entre julio y diciembre de este año. Esa angustia no puede esperar más. Vamos a reformas puntuales que permitan reconocer las nuevas formas de trabajo. Otra de las prioridades al interior del Legislativo es el proyecto de Código de la Salud, cuya votación está pendiente. Tanto el titular de la Comisión Legislativa de Salud, William Garzón, como el presidente de la Asamblea, César Litardo, dicen que será la próxima semana. El día de hoy, en la reunión que mantuvimos, donde estuvieron inclusive presentes 2 compañeros asambleístas de la comisión, le hemos solicitado una vez más al presidente de la Asamblea que ya coloque en el Pleno de la Asamblea Nacional, habida cuenta que ya solamente falta la votación, el proyecto del Código Orgánico de la Salud. Sí, la próxima semana, eso hoy hemos también definido con los diferentes jefes. Otras iniciativas que se tramitan pero que no tienen informe es el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que se analiza en la Comisión de Justicia y el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación que se trabaja en la Comisión de Participación Ciudadana. Nosotros hemos dicho al señor presidente de la Asamblea hoy, y yo tuve la oportunidad de decir, de que todas las propuestas que tengan relación con la comunicación sea unificada a nuestra comisión para tratarle de manera general. No se descarta una nueva reunión con los jefes de las bancadas para aprobar la Agenda Legislativa 2020. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, negó las acusaciones sobre un supuesto incumplimiento de funciones e insistió en que una organización política busca hacerse del organismo electoral de cara a las elecciones generales del próximo año. Estas declaraciones se enmarcan en las pruebas de descargo que entregó a la Comisión de Fiscalización, que sustancia el informe sobre la solicitud de juicio político en su contra. En el último día de plazo para que la Comisión de Fiscalización reciba las pruebas de descargo en el marco de la solicitud de juicio político, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, se defendió de las acusaciones. Criticó el accionar de los consejeros del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita y Luis Verde Soto. Intentan perjudicar una gestión eminentemente técnica y transparente. Indicó que la solicitud para llevar a juicio político
corresponde a otro proceso ya resuelto por la Asamblea Nacional. Que los interpelantes realizaron una mala copia de otro juicio político. Respecto de las elecciones seccionales del 2019, Atamaín señaló que el CNE dio paso al proceso de auditoría. El Pleno del Consejo Nacional Electoral sí dio cumplimiento al reglamento de auditorías a los procesos electorales. Sobre el caso del exfuncionario del CNE, Luis Loyo, hoy acusado de un presunto tráfico de influencias, dijo que al momento de su contratación no tenía impedimento legal. Aquí está el documento de mi actuación como representante de una institución, representante legal, y con la obligación de buscar la transparencia de las acciones y decisiones que cumplen los funcionarios, en este caso del señor Loyo. La entrega de las pruebas de descargo se dio con la presencia de los asambleístas Fernando Flores y Yanine Cruz, quienes acusan a Atamaín de un supuesto incumplimiento de funciones. Le pregunto, la vocal Acero a su vez le entregó su carpeta, le llamó, la visitó en su despacho para pedirle que por favor se contrate al señor Luis Loyo. Le pido que no pongamos en duda la capacidad legisladora que tenemos aquí. Y que el único interés que tienen la bancada de Creo tras este juicio político es que el vicepresidente Enrique Pita, el representante de Creo, asuma la presidencia. La etapa de valoración de pruebas empezará la próxima semana, pero la mesa legislativa solicitó una prórroga de 5 días para entregar su informe. Para dar paso al juicio político contra Atamaín en el Pleno de la Asamblea Nacional, la Comisión de Fiscalización necesita 7 votos. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y ahora les contamos que el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, César Solórzano, presentó un proyecto de ley para transparentar la agenda de trabajo de los servidores públicos. Esta iniciativa será calificada por el Consejo de Administración Legislativa y remitida a una de las comisiones especializadas para su análisis. Se trata del proyecto de ley orgánica de prevención de conflicto de interés. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, César Solórzano, presentó el texto. Esta ley orgánica consta de 21 artículos, una disposición general, una reformatoria, y una disposición final. La propuesta busca transparentar la información de los servidores públicos como ministros de Estado, encargados de gestionar la contratación de obras. Estas personas, por lo general, y hemos visto que ellos pasan también a ser parte del sector privado al cual ellos estuvieron obviamente asignando contratos y dando beneficios. Marcelo Espinel, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, precisó que la iniciativa regule el accionar de los funcionarios públicos y para eso se otorgan nuevas funciones a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría General del Estado. Busca establecer mecanismos reales y eficientes de prevención y sanción de la corrupción. La propuesta cuenta con el apoyo de la sociedad civil, Fundación Ciudadanía y Desarrollo y la Asamblea Nacional. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Entrevista. Y precisamente sobre este y otros temas de la coyuntura, nuestro compañero Ricardo Bravo logró una entrevista con el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el ingeniero César Solórzano. Lo revisamos a continuación. César Solórzano, ingeniero en sistemas, asambleísta por la provincia de Napo por el Partido Sociedad Patriótica, integrante de la Comisión del Régimen Económico, Tributario y su Regulación y Control, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Señor vicepresidente, gracias por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. Cuéntenos un poco en qué consiste este proyecto de ley que fue presentado la mañana de este jueves. Bienvenido. Muchas gracias, qué gusto compartir con ustedes. Bueno, el día de hoy hemos hecho el lanzamiento oficial y a todo el país un importante proyecto de ley, un nuevo proyecto de ley. Se llama LOPSI, Ley Orgánica de Prevención de Conflicto de Interés. Un proyecto primero en su clase, creado con la sociedad civil, hablamos de parlamentos abiertos, de gobiernos abiertos, creado obviamente también con la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, con expertos consultores de Chile, quienes nos ayudaron desde la primera vicepresidencia a poder tener un proyecto de ley que realmente regule el conflicto de interés. Aquí también intervino
Aquí intervinieron también la empresa privada, intervino también la Defensoría del Pueblo, intervino también aquí las universidades, intervino muchos actores, los cuales van a ser parte fundamental de actores activos y principales de este proyecto. Es decir, esta iniciativa no responde a las demandas de un solo sector, sino que se mira esta necesidad de articular. Se dijo de transparentar la agenda de quienes estarían en los procesos de contratación de obras. Es un proyecto de ley co-creado con la sociedad civil, co-creado con fundaciones, con expertos chilenos, quienes también nos permitieron revisar toda la normativa de otros países. Recordemos que en la región solamente México y Estados Unidos tienen un proyecto similar. Ahora queremos que Ecuador sea uno de los países que innove también y realmente luche contra la corrupción y permita mayor transparencia. ¿De qué forma permite mayor transparencia? Creando registros. Primero, un registro de viajes de los funcionarios, un registro de regalos que reciben los funcionarios, porque recordemos que aquí también pueden recibir regalos por parte, ejemplo, un ministro de algún tipo de empresas a las cuales a él le toca regular o favorecer con un tipo de contratos dependiendo del ministerio que sea. Ahí habría un conflicto de interés, cree usted, al recibir este presente. Por supuesto que sí, o sea, no necesariamente, pero sí que quede transparentado en que esta persona ha recibido algo de la empresa o una organización a la cual en algún futuro se le pueda favorecer con algún tipo de acción o política o contrato generado desde el puesto en el cual desempeña. Un registro de gestores y un registro de gestiones. ¿Qué quiere decir gestiones? Gestiones, por ejemplo, si es que una organización o un ente privado quiere reunirse o una persona reunirse con un alto funcionario, ¿sí? Debe registrar esto mediante la página web, mediante un formulario, el cual quede evidenciado y sea transparente y público para que todos podamos conocer realmente quién se reunió, sobre qué hablaron, sobre qué tema conversaron y de esta forma transparentar toda la actuación de esa autoridad con el sector privado. Ahora bien, legislador, revisando la historia hemos observado que varias autoridades, en efecto, en su momento han gestionado, no con la mala intención, pero sí gestionado el ingreso del sector privado para luego obtener contratos con el sector público. Pero a través de esos registros han utilizado a terceros y eso ya lo demuestra la Fiscalía a través de sus procesos legales. Es decir, ¿estaríamos duplicando funciones o es precisamente que la ciudadanía pueda obtener de primera línea estas agendas de trabajo de los ministros o de los funcionarios públicos? Esto es transparentar. Lo que queremos es transparentar realmente la actuación de las autoridades, de quienes obviamente también nos dice el artículo 83 de la LOCEP o el 225 de la Constitución, ¿sí? Estas autoridades tienen que transparentar su trabajo. Es lo mejor. Para que una ciudadanía, si hablamos de transparencia, de luchar contra la corrupción, lo necesario primero es eso, transparencia, apertura, para que no solamente el ciudadano, sino también la prensa, todos puedan hacer uso de esa información. Quien nada debe, nada teme, nada tiene que esconder. Entonces, si actuamos de manera honesta, de manera imparcial, pues eso tiene que ser abierto al público, que todos conozcamos qué es lo que se hace y todo sea bajo la luz del día, no como se lo hace posiblemente o actualmente, que es a escondidas y que nadie del país se entera de las actuaciones o de con quién habla cierta autoridad. Usted, a través de este anuncio de la publicación ya, de la presentación de esta iniciativa, nos dijo que se entregaban nuevas competencias, entre otras instituciones, a la Defensoría del Pueblo. ¿Cuáles serán estas nuevas competencias que tendría a través de esta iniciativa? Bueno, primero recordemos que la Defensoría del Pueblo es la tutora, obviamente, de los datos públicos. Ella va a tener a su cargo el registro, ¿sí? Y la evaluación de todo este proyecto de ley. Se va a encargar de hacer las investigaciones, de receptar las denuncias y en el caso, obviamente, de que sean comprobadas o verificadas, estas pasar a la Contraloría para que se ejecuten las sanciones respectivas y correspondientes. Aquí quiero hacer una puntualización también, que cada ministro o alguien que ingrese al sector público donde tenga una toma de decisiones que tenga que ver con recursos, estas personas van a tener que hacer una declaración juramentada y puntualmente en la gestión de intereses. ¿Qué quiere decir esto? Que deben ellos declarar, por ejemplo, si yo tengo un familiar que tiene alguna empresa relacionada al sector de salud o al sector petrolero, cuando yo me encuentre en ese cargo y ese cargo pueda hacer que mi toma de decisión afecte
afecte o beneficie a esta empresa de que mi familiar en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad pueda tener algún tipo de relación, yo tendría que excusarme de ser quien tome la decisión. Obviamente debo llenar un formulario para que quede todo de forma transparente y el pueblo conozca la buena actuación de ese funcionario público. De esta forma vamos a luchar y combatir contra la corrupción. ¿Será solo a la Defensoría del Pueblo la que se le entreguen nuevas facultades o a otro organismo adicional? Específicamente va a ser la Defensoría del Pueblo quien tenga la facultad según lo que manda nuestra ley, LOPSI, Ley Orgánica para la Prevención de Conflictos de Intereses, para que de esta forma podamos transparentar, como decía, agenda, viajes, regalos, gestores y gestiones que se realizan. Algo muy importante también que no existe en otros lados, hablamos de las puertas giratorias. Esto es un concepto nuevo aquí en el país, aquí en Ecuador, es un concepto nuevo que habla sobre cuando un alto funcionario, un ministro, digamos, de esta forma, o alguien quien se encuentra en una comisión técnica a la cual tenga que asignar un contrato a una persona, ¿sí?, del sector público al sector privado. En este caso, si yo como parte de una comisión técnica y yo adjudico un contrato a X empresa, a la empresa Y, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando yo termine mi gestión dentro de ese ministerio o dentro de esa comisión técnica, yo no puedo salir al sector privado donde la empresa que favorecí con la política que hice o con el contrato que entregué, no puedo hacerlo. No puedo volver durante un periodo determinado de la ley para que aquí no exista el conflicto de interés o el pago de favores respecto al contrato que se le entregó a esa empresa. ¿Pero eso no está determinado ya a través del Código Orgánico Integral Penal? Eso está determinado en el 153 de la Constitución, pero no ha sido normado. Sí. No ha sido normado, no ha sido aplicado. ¿Qué delito eso está desde el 2008. Desde el 2008. ¿Y cuál sería el delito por el que se podría...? Bueno, aquí las sanciones para quien incumpla esta ley están estipuladas, van a ser tomadas por los... Aquí tenemos sanciones primero leves, sanciones graves, ¿sí? Y también para quienes son privados o los gestores tienen una sanción de hasta 50 salarios básicos unificados. Es decir, sanciones administrativas. También. Pero, ¿y penales? Puede conllevar a la destitución primero de este funcionario y dependiendo de la investigación y resultado que sea, obviamente no queda o queda abierto también a sanciones penales. ¿No podría configurar en el anterior ejemplo un delito de presunto peculado? Puede serlo. ¿O cohecho? Puede serlo, ¿también? Así es, puede serlo. ¿Y esas no son causales para una destitución en el caso de un funcionario, en el ministro, que al menos están sujetos a la fiscalización de la Asamblea Nacional? Sí, por supuesto que sí, pero esta ley puntualmente lo que hace es ya normar quizá lo que está y que nunca se lo hizo. Nunca se lo hizo, nunca se lo ha cumplido. Aquí ya habla en el 153 de quienes en nivel jerárquico superior, un ministro, tome alguna decisión respecto de favorecer a una empresa privada o a un sector, él no puede volver a esa empresa durante un periodo de 2 años. Esto está normado ya en la Constitución. Lamentablemente no ha existido la ley que haga funcionar esto. Muy bien, legislador. Para ir cerrando este capítulo de la entrevista, nos informó ya que fue entregado a la Asamblea Nacional de forma... cumpliendo los requisitos que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Cuántas firmas tiene esta iniciativa? Bueno, es algo positivo y algo que hay que destacar. Nosotros presentamos 32 firmas o recogimos 32 firmas. Por supuesto que había más asambleístas que querían suscribir este proyecto de ley, pero teníamos la intención de entregarlo pronto. Este es un proyecto de ley ampliamente debatido. Hablamos ya con los diferentes bancadas, los diferentes jefes de bancadas conformadas aquí en la Asamblea Nacional y también lo presentamos hacia la sociedad civil, a la empresa privada, a parte del sector público y también obviamente aquí en la Asamblea Nacional y el día de hoy que fue el lanzamiento oficial a la prensa y al país. Estamos a la espera entonces de que se reúna el CALI y lo remita a una de las comisiones especializadas. Así es, esto debería ir, asumo yo que debería ir a la Comisión de Justicia para que le den trámite y de esta forma combatir efectivamente. Lo que queremos es transparentar y luchar contra la corrupción. Vicepresidente, la víspera el Pleno de la Asamblea Nacional dio paso al proyecto de reformas o la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas al Código de la Democracia. ¿Cuál es la primera reacción que podemos obtener luego de que la Asamblea Nacional con una amplia mayoría decidió acoger el informe emitido por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado? Bueno, primero creo que sentamos un
pésimo precedente. Recordemos que el Ejecutivo remitió una observación a la Asamblea Nacional respecto al artículo 160, según ellos, que habla de las circunscripciones territoriales. 150. Lo cual la Asamblea no aprobó. Pero lamentablemente ellos envían este veto a la Asamblea y este fue puesto dentro de las... la reforma al dentro de artículo las 160, reformas al artículo, pero claro. lamentablemente, lamentablemente fue puesto porque ni siquiera tuvo que haber estado ni en los allanamientos, ¿sí?, ni en las ratificaciones. Esto fue puesto dentro de las ratificaciones. ¿Por qué? Porque la comisión tenía el temor de que si no se colocaba dentro de las ratificaciones, entraba en 30 días por Ministerio de la Ley y quedaban eliminadas las circunscripciones. Yo quiero aclarar algo. Yo estoy de acuerdo que se eliminen las circunscripciones, pero lamentablemente el procedimiento el cual aplicó el Ejecutivo, en el cual remite ¿sí?, una observación a la Asamblea Nacional por algo que no aprobamos, claro, no lo podemos hacer. Mi criterio, ni siquiera tuvimos que haber discutido, ni siquiera tuvo que haber estado dentro de las ratificaciones. ¿Por qué? Porque les pongo un ejemplo. ¿Qué sucede si el día de ayer no pasaba la ratificación? Tácitamente se allanaban. O sea, nos allanábamos, claro, y desaparecían. Pero de forma tácita, porque tampoco es que había algún pronunciamiento al respecto para allanarse. Pero tenemos la objeción del Ejecutivo dentro de las ratificaciones. ¿Qué pasaba? No nos ratificábamos y si no tratábamos de entrar a los 30 días por Ministro de la Ley. Claro. Y lamentablemente, yo digo, bueno, para mí obviamente yo estoy a favor que se eliminen las circunscripciones, no estoy a favor de ellas, pero no era el procedimiento adecuado y sentamos un pésimo precedente. ¿Por qué? Porque cada vez el Ejecutivo va a poder enviar objeciones o va a enviar objeciones ya viendo que la Asamblea Nacional las trató y las incluyó dentro, en este caso, de las ratificaciones. Es decir, el Ejecutivo encontró un camino, según su lectura, para incluir textos que la Asamblea Nacional no se trató y, como es evidente, necesitan 91 votos para ratificarse en los textos aprobados. No van a lograr esos votos y finalmente entrarían. ¿Encontró un camino el Ejecutivo? Sí, creo que lamentablemente y la Asamblea o la Comisión abrió ese camino para que el Ejecutivo de aquí en adelante pueda enviar cualquier tipo de objeción a algo que no hayamos aprobado como Asamblea Nacional y de esa forma nosotros tendríamos que siempre ponerlos dentro de las ratificaciones, conseguir 92 votos para que esa objeción remitida por el Ejecutivo que jamás fue aprobada no pase. Lamentablemente, esto sentamos un pésimo precedente en la Asamblea Nacional. Ahora bien, usted nos dice que no está a favor de las circunscripciones territoriales. Hay asambleístas que tienen el otro criterio y ellos dicen, bueno, con las circunscripciones territoriales se favorece a las minorías, que finalmente sí podrían estar. Los legisladores que vienen de esos sectores están representados en el Pleno de la Asamblea Nacional. Bueno, hablamos de una minoría de legisladores. Recordemos que la gran parte del país o la mayoría de asambleístas no tenemos circunscripciones. Primero, eso es un punto. Segundo, para que exista realmente representación o para que existan minorías, ¿sí?, deberían desaparecer las circunscripciones. Si el espíritu de la ley era justamente esto, al cambiar el método de asignación de escaño, ¿sí?, para que puedan ingresar minorías, tendría que ser complementario con desaparecer las circunscripciones territoriales. Me contaba un amigo asambleísta, mira, yo para ser asambleísta dentro de la circunscripción necesito 15%. Al eliminarse las circunscripciones necesitarían el 3% para poder ingresar. Entonces, este tipo de ejemplos permiten que realmente minorías puedan ingresar, ya cambiado y habiendo aprobado un nuevo método de asignación de escaños. Pero en contraposición, un ciudadano en ese momento, o un postulante más bien, que obtenga la mayor cantidad de votos estaría en la misma condición de un ciudadano o un postulante que esté con menos cantidad de votos. Es decir, los dos podrían entrar. No necesariamente. Mire, las circunscripciones le limitan realmente a que cierta población, a que una parte de la población elija a un solo candidato. Aquí lo que se pretendía, a menos a mi criterio, eliminar las circunscripciones, que no pasó, pero sin embargo daba mayor apertura a que dentro de una provincia tan grande, por ejemplo como Pichincha, existan más partidos de minoría quienes puedan ingresar o ser representados o representar a esas minorías
minorías dentro de la Asamblea Nacional, por el método de asignación de escaños. Esto no era solamente... Pero ahora ya se cambió, ahora va el método Webster, el método de Webster, claro, así es. Pero era complementario con quitar las circunscripciones territoriales. Al no quitarlas, dejaban un poco cerrado. Correcto, se complementaba totalmente la reforma para permitir una verdadera participación de minorías. Bueno, legislador, finalmente todo esto veremos en el 2021. ¿Cuándo serán enviadas estas reformas ya al registro oficial para su publicación? Bueno, esperemos que sea inmediatamente. Alguien preguntaba aquí posiblemente si es que esto iba a cubrir de algún tipo de inmunidad a los miembros del Consejo Electoral o a la presidenta, en este caso que se le sigue un juicio político. No. ¿No lo hace? Para nada. No lo hace, para nada. Ok. Muy bien. Señor vicepresidente, le agradezco por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. Primer vicepresidente de la legislatura, el asambleísta César Solórzano, entregándonos detalles en respecto de su proyecto de ley que fue anunciado la mañana de este jueves y también respecto de la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas al Código de la Democracia. Estaremos atentos al momento en que sean publicados en el registro oficial. Seguiremos con más información. Miga chihuayche gayukuna, yukunchi ñami kay picanchi kasna kay chishi kichwa shimi pi willa ikunata rixichingapak mashi belki Sánchez ayi chishi willa ikunawan kay picallarinchi. Reformas Código Democracia. Kayna chishi imami kay mamayakta tandanaku yukupi tuku yapukuna shuhatun rimanaku itacharirka kuna kay kutin imaka yakta pusha kay Código de la Democracia kamachi imata allichinapaq rikuchishpa kachashka kilka imatami rimanakurka kuna. Shinallati kay hatun yuyay imapika Kashnakay, Pichincha, Guayas, Manabí, Hatun Marca Kuna Imapika, circunscripciones territoriales, Tiashpa, Katinga, Nishpami, Kashnakay Pika, Arinirka, Chay, Hatun Kamachi, Mamiña, Kay, registro oficial, Kamaiman, Ya, Yaikuspa, Ayaktayukunapak, Chayankam. Resoluciones pleno miércoles. Shinayate kaichicha punja ima pimisho kaima mayakta tananaku yuku ima pipash hasta wan rimanakushpa kati gimakpika kasna kai Ministerio de Energía y Recursos Naturales. Shinayate kai liquidador de la Refinería del Pacífico. Shinayate kai Empresa Pública del Agua para kai hatun tandanaku itapusha runakuna ima mi kasna kai manka kai achishka kunakan kai shamu iskichunga pusa punja kuna ima pi paikuna pakyanka ikuna imata willachichun kay Manabí marcapi imashina yanka ikuna ayukuna pakausa y piyanapa ikuna ñawpaman katikushkatam. Jefes bancada shinallati mamayakta tandanaku itapushak César Litardo apug imami kashna kay tukuy apukuna wangurishka tapusha kuna imawan shuhatun rimanaku itacharirka kaypimi kay wata ishkiwaranga ishkaychunga wata imapi imashina kasna kay llankaykuna paktana imata rimanakushpa shinallati kamachikuna rurana tiyakushka chayta ñawpaman katingapakmi yuyay paktarirkanchi nishpami willachirka. Descargo Diana Atamaint, Shinayati Kay Hatun Consejo Nacional Electoral Tananaku Itapushak Diana Atamaint Warmi Imapash, Paita Kay Juicio Político Ñawinchi Taripai, Katikushka Imapi, y Maya Yankaikuna Paktashkata Rixichinama Chayamorka. Kaikutin Kanir Kamiño Kunchika Kasna Kay Yankaikuna Imataka Kamachi Takatispa Mirurashkanchik, Chinapash Kasna Kay Shamu Watakuna Imapi, Kasna Pushakuna Agjana Chaypagmi, Ñukunchika imata wagichina tamunako chinata rixinchi nishpami kaipi willachispa sakirka. Proyecto Ley Conflictos Intereses Shinayati kay kutinka kasna kay mamayakta tandanaku ipak shuniki kipapushak César Solórzano apugimami shukilkata chayachirka kaypi kasna kay hatun kamachi imata rural takallarichun chaykilka imataka kay Consejo de Administración Legislativa tandanakuimi rixishpa shinayati paktakashka mana paktakashkata ña rikushpa arininga kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar.
Más noticias, amigos. Esta tarde la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea escuchó a Francisco Carrión, quien explicó los motivos de su renuncia a la Embajada de Ecuador en Washington. Tatiana Sonnenholzner con el reporte. Adelante. Gracias, así es. El ex embajador de Ecuador en Washington, Francisco Carrión, compareció ante la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional para explicar cuáles fueron sus razones para renunciar al cargo como embajador. Escuchemos sus declaraciones. Poco o nada había conocido la embajada en Washington sobre el proceso durante este lapso ni el motivo de la demora. Tampoco los textos que se supone estaban siendo negociados. Sobre ello aclaró que él no se opone a una cooperación estadounidense en la lucha contra el narcotráfico, ni tampoco a los operativos aéreo-marítimos sobre territorio ecuatoriano. Sin embargo, considera indispensable que estas actividades tengan un marco operativo, y esto no ocurrió. Es que estas actividades tengan un marco normativo específico vinculante que establezca las obligaciones, derechos y condiciones para llevar estas operaciones a cabo en beneficio de nuestro país. Él denunció que no hubo un convenio, un programa o un memorándum de la intervención estadounidense en la aerovigilancia en territorio ecuatoriano. Inconformidad como embajador en Estados Unidos con el contenido literal A del capítulo 13 del proyecto de programa, en que se señala que dicho instrumento no es un acuerdo vinculante. Cierro comillas, termina la cita. Esta afirmación, lo sostenía yo, le quitaba todo valor al instrumento. Pese a ello, en 15 meses hubo presencia de aviones en zonas como Galápagos que fueron registradas. Es por ello que él tomó la decisión de dar un paso al costado a este cargo. De septiembre del 18 hasta noviembre del 19 se contabilizaban 272 días de presencia en el país de aeronaves americanas, así como 42 operaciones que podían ser de varias horas. Esta tabla refleja que en 15 meses hubo presencia de aviones en 272 días, que equivalen a más de 18 días por mes. Sobre esto le consultamos al asambleísta René Yandún. Él dijo que a pesar de que haya sobrevuelos de aviones en territorio ecuatoriano, pese a que no existe un convenio, como lo dijo el ex embajador, esto no violentaría la soberanía ecuatoriana. Definitivamente no, porque ni tampoco el embajador se atrevió a decir que hubo violación de la soberanía. No, definitivamente, porque quien manda al Estado es su máximo representante. ¿Quién es? El presidente de la República. Y es la máxima autoridad que puede firmar un acuerdo, un convenio, iniciarlo y aprobarlo por un tiempo indeterminado. Con estos insumos, la Comisión de Relaciones Internacionales elaborará un informe para recomendar al Pleno del Parlamento si hubo o no un proceso y permiso para estos vuelos. Esta es la información que les puedo llevar hasta esta hora. Vuelvo con ustedes, que tengan una buena noche. Gracias a Tatiana por ese reporte. Y más noticias, el presidente de la Asamblea Nacional y los representantes de la Subcomisión de Desarrollo Económico participaron en el lanzamiento de la publicación Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Ley. Estudio de caso, evaluación de la Ley de Fomento Productivo. A esta cita acudieron autoridades de Estado y representantes de la Fundación Hans Seidel. La Comisión de Desarrollo Económico creó una subcomisión de evaluación a la Ley de Fomento Productivo. Fernando Burbano fue el presidente de este grupo. Él reveló ante autoridades del Estado, representantes de fundaciones y miembros de la sociedad civil la aplicación de la ley una vez que entró en vigencia. Tener funcionarios de carrera, procedimientos claramente establecidos y, yo diría, tradiciones y buenas prácticas legislativas. Rubén Bustamante, integrante también de esta subcomisión, compartió los beneficios para los ciudadanos cuando la Asamblea Nacional, además de aprobar un proyecto de ley, lo evalúa y analiza su funcionalidad. Fundamentalmente, cómo podemos utilizarlas para poder hacer que este país siga avanzando en su desarrollo socioeconómico. Este proceso de evaluación fue un trabajo en conjunto con los asambleístas, asesores y representantes de la Fundación Hans Seidel y Ciudadanía y Desarrollo. Ana Robles, representante de la Fundación Alemana, dijo que entre sus objetivos está el promover el diálogo con los ciudadanos en la elaboración de proyectos. El proceso de formación profesional, además, es monitoreado y complementado mediante capacitaciones regulares que aseguran el éxito en la culminación de sus estudios en universidades destacadas del país.
Y por parte de Ciudadanía y Desarrollo, Marcelo Espinel reconoció que además de eso debe existir voluntad política, característica de este periodo legislativo, dijo. Empezó a comentarnos sobre la importancia de involucrar a la ciudadanía de base y a la ciudadanía organizada en la evaluación de las leyes. Este estudio de casos sirvió para que el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, proponga la iniciativa de que todas las leyes cumplan con ciertos requisitos para garantizar la calidad y factibilidad de las mismas. Tenga la obligatoriedad de tener la afectación presupuestaria de la ley, si está o no cumpliendo con los ODS que lo hablaban mientras se suena la palabra, cómo va la ley también a cumplir en el futuro. Es así que por unanimidad en el Pleno del Parlamento, los legisladores aprobaron que exista un sistema de seguimiento y evaluación de las normativas. En primera instancia será con el apoyo de la Unidad de Técnica Legislativa, para que luego sea incorporado en el proyecto de reformas a la Ley de la Función Legislativa. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. ¿Ha escuchado hablar sobre la economía circular? Los beneficios de este concepto fueron parte del análisis durante el primer foro impulsado desde la Asamblea Nacional de cara al tratamiento de una propuesta de ley en esta materia. Hubo aportes por parte del vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, y el científico ecuatoriano Inti Gronenberg. La economía circular se presenta como un sistema de aprovechamiento de recursos donde prima la reducción, la reutilización y el reciclaje de los elementos. También es generadora de empleo, pues el sector de la gestión de los residuos representa en el mundo miles de puestos de trabajo. Estos son algunos de los objetivos del proyecto de ley de economía circular que plantea la legisladora Elizabeth Cabezas. En el primer foro sobre esta iniciativa, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, reconoció varias de las iniciativas que se encaminan al mismo fin: implementar mecanismos sustentables para el cuidado del medio ambiente. Las principales capitales del país siguen contaminando los ríos con nuestros desechos, porque no tienen tratamiento adecuado de aguas servidas, por ejemplo, o porque la gran mayoría de los municipios del Ecuador no tienen ni siquiera un proceso adecuado de manejo de basura. En el Ecuador hablar de rellenos sanitarios es estar a la vanguardia, cuando los rellenos sanitarios son en muchos lugares ya cosas del pasado. Dichos avances en la materia también fueron reconocidos por el presidente de la Asamblea, César Litardo, quien además destacó el proyecto de ley de emprendimiento y sus alcances. Un marco que permite la creación de un registro de emprendedores, en qué áreas están, medir el nivel de éxito de los emprendimientos, qué proyectos sí están siendo manejados de manera correcta, dónde hay mercado, dónde no hay mercado. La viabilidad de la economía circular fue un aspecto tratado por el científico ecuatoriano Inti Gronenberg. Por ejemplo, detalló cómo los ciudadanos podemos cambiar el sistema lineal, que consiste en solo extraer, fabricar y eliminar desechos. El paso inicial que se puede dar es empezar a segregar. A pesar de que ellos piensen de que solo un carrito de basura en ciertas ciudades es el único que está llevando, en alguna parte del proceso después hay alguien que va a tratar de recuperar ciertos desechos. Al cierre de las ponencias intervino la proponente de esta iniciativa, Elizabeth Cabezas. Expuso a detalle el contenido de la norma. Señaló la importancia de contar con cuerpos legales que permitan al Ecuador dar el paso definitivo hacia las nuevas tendencias mundiales. Entonces, si empezamos a hacer muchas leyes por cada tema, una por papel, otra por plástico, vamos a tener una cantidad de normativas que realmente deben encontrar una integralidad o un conjunto de acciones que las normen, y esa es la intención de una ley que pueda tratar el tema de la economía circular desde un punto de vista integral. A la par de esta propuesta normativa, el Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, se encuentra trabajando en la creación del documento normativo técnico ecuatoriano, Principios de Economía Circular. Adicionalmente, como política de incentivo para apoyar a la economía en las organizaciones, trabajan en la creación del sello de economía circular. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión del Régimen Económico conoció y analizó el informe de la ejecución presupuestaria referente al primer semestre del 2019. Hubo cuestionamientos a las cifras expuestas por parte de los comisionados. Juan Hidalgo, viceministro de Finanzas subrogante, presentó ante la Comisión del Régimen Económico el informe sobre la ejecución presupuestaria correspondiente al primer semestre del 2019. Hidalgo arrancó especificando que el año pasado se registraron más de 500 millones de dólares de déficit global, por lo que justificó la toma de medidas de carácter fiscal para mejorar la situación económica del país.
Se muestra un déficit global de 584 millones. Eso es entre enero y junio, el primer semestre de este año. En términos fiscales, más déficit se convierte en mayor endeudamiento. Es importante tener esa premisa. Entre otras cifras, detalló el desglose del desembolso del financiamiento público, cuyo monto lo encabezan los organismos multilaterales, aseguró, por un total de 1.956.93 millones de dólares. Ahí constan el FMI con 650 millones, el BID con 562 millones, el Banco Mundial por 500 millones, la CAF por 240 millones. También tenemos desembolsos de gobiernos por 313 millones y colocaciones externas de bonos por 2.125 millones. Respecto de los egresos por gasto corriente, el Estado gastó 10.726 millones de dólares de pago a sueldos en enero a junio, destinados sobre todo a salud, educación, defensa y a la Policía Nacional. Estas y otras cifras fueron cuestionadas por los comisionados, quienes en primer lugar rechazaron el tiempo en el que se conoce la ejecución del año anterior. Cual deja un sinsabor, o sea, terriblemente, una lejanía terrible con los hechos económicos que deberíamos nosotros comentarlos, observarlos. Me llama mucho la atención la ejecución de la reconstrucción del terremoto. Son temas urgentes que todo el tiempo estamos en la Asamblea exigiendo, todo el tiempo están haciendo cambios del orden del día, llamados de atención. ¿Y qué está pasando con esos fondos de la reconstrucción? La mesa legislativa no descarta convocar a varias autoridades en los próximos días para que expliquen, entre otros aspectos, la subejecución presupuestaria en ciertos rubros. Esto previo a la elaboración del informe que deberán presentarlo al presidente de la legislatura. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea conformó una subcomisión legislativa que indagará el proceso de concesión para los proyectos mineros Fruta del Norte y Mirador, ambos ubicados en la provincia de Zamora Chinchipe. Los legisladores Eliseo Azuero, Ángel Gende y Fausto Terán son los integrantes de esta subcomisión. El secretario relator de la Comisión de Fiscalización, Juan Gabriel Jiménez, dio lectura a la resolución de la mesa legislativa. Fiscalizar la inversión realizada en la construcción de los proyectos mineros para garantizar que no existan sobreprecios que afecten a los costos de los proyectos en perjuicio del interés nacional. 3. Verificar que no existan pasivos ambientales y se garantice una actividad minera que cuide y garantice la salud y seguridad de los empleados y la salud y bienestar de las comunidades aledañas. 4. Comunicar de esta resolución al señor presidente de la Asamblea Nacional y solicitarle que brinde las facilidades del caso para el cumplimiento de la presente resolución. Y en el marco del tratamiento del proyecto de reformas a la Ley del Régimen Especial de Galápagos, la Comisión de Biodiversidad decidió visitar el archipiélago en el mes de marzo a fin de socializar con las autoridades y la ciudadanía el informe para segundo debate de esta propuesta. Esto a partir de las observaciones del representante del Consejo de Gobierno de Galápagos, quien solicitó una mayor participación de los habitantes. Hacia una ley de Galápagos participativa. Con este eslogan sustentó sus observaciones al proyecto de reformas Norman Gray, presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos. Sugirió abrir un espacio de diálogo con la población para profundizar la discusión. Vemos prudente recogiendo la historia de la construcción de propuestas legislativas en las Islas Galápagos, tanto la ley de 1998 como la del 2015, que tengamos que abrir necesariamente, y ese es el pedido de la ciudadanía, un espacio de diálogo con la ciudadanía en Galápagos. Que nos tomemos el tiempo necesario, ¿no es cierto?, no para toda la vida, para poder profundizar la discusión y recoger lo que la ciudadanía está planteando y pensando. El funcionario planteó analizar la convivencia de ampliar a 25 años los cupos de operación o discriminar el aporte del turismo navegable local, así como revisar las cifras que reflejan la realidad de Galápagos. Hay operadores locales que hacen su operación de manera eficiente y responsable. Creo que eso es un plus para Galápagos. Adicionalmente hay también operadores nacionales que hacen lo que corresponde y adicionalmente tributan en las islas. Luego de estos aportes, los comisionados acogieron los pedidos de impulsar mayor socialización de la propuesta. Para ello se prevé un cronograma de actividades. Juan Pablo Belín, integrante de la mesa, detalló. La comisión no puede estar viajando permanentemente a Galápagos, pero los asambleístas de Galápagos tendrán que, por ejemplo, socializar el borrador a todas las instancias. Ellos a su vez nos darán sus aportes legales, porque es importante, eso les decía yo en la comisión,
que los equipos jurídicos de las diferentes instituciones nos puedan apoyar también con la parte legal. Entonces, eso se recopilará, se socializará por medios de comunicación y nosotros posteriormente en marzo iremos con toda la comisión y ahí es uno o dos días maratónicos de trabajo en varias sesiones en donde se cierra este proceso. El proyecto, entre otros aspectos, plantea la regulación del régimen jurídico administrativo, ambiental, la planificación integral, ordenamiento territorial y desarrollo sustentable de la provincia de Galápagos. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y ahora les contamos que las reformas a la ley del deporte, la ley para el control y regulación del tabaco, así como la ley para prevenir suicidios, son los temas que marcarán la agenda de trabajo al interior de la Comisión del Derecho a la Salud durante el primer semestre del 2020. El presidente de esta comisión, William Garzón, expuso cómo será la metodología de trabajo. La Agenda 2020 al interior de la Comisión de Salud contará con nuevas propuestas, como está pendiente la votación del Código Orgánico de Salud, reformas a la Ley del Deporte, reformas a la Ley de Regulación y Control del Tabaco, reformas a la Ley Orgánica de Discapacidades, proyecto de ley para mejorar la calidad de atención integral de salud, proyecto de ley orgánica del Sistema de Prevención del Suicidio, proyecto de ley de prevención de la obesidad en la población, proyecto de ley que regula las compañías que financian servicios integrales de salud. El presidente de la comisión, William Garzón, detalló algunas de las fechas para el tratamiento de varios cuerpos normativos. La primera prioridad es el Código Orgánico de la Salud, que nosotros aspiramos que la votación esté para la próxima semana. Luego tenemos la Ley de Discapacidades. Se ha propuesto que el informe para segundo debate esté aprobado en la comisión en el mes de marzo. Luego la Ley de Deportes, que también estamos trabajando en ello. Vamos a, de acuerdo a la propuesta, aprobar el informe para primer debate en el mes de febrero, es decir, en el siguiente mes, y en el mes de agosto el informe para segundo debate. Las comisiones generales y las visitas a territorio también constan en agenda. Continuamos con nuestro trabajo en territorio. Seguimos, hay varias visitas a territorio que no se las pudo realizar en el año anterior, vamos a retomar esas visitas también, seguimos recibiendo a los diferentes actores expertos en los diferentes temas en cada uno de los proyectos presentados, tanto en deportes como en discapacidad, así es que ese trabajo lo seguimos manteniendo en la comisión. Para el tratamiento de todas las propuestas, la Comisión del Derecho a la Salud tiene asesoramiento de especialistas en las diferentes ramas. Mariela Logroño, TVL Noticias. La situación del Teatro de Loja Benjamín Carrión y la separación de algunos alumnos de la Escuela Politécnica del Ejército fueron temas analizados en la Comisión de Educación de la Asamblea. Los comisionados convocarán a varias autoridades para analizar estos temas en los próximos días. La Comisión de Educación analizó junto con autoridades la situación del Teatro Nacional Benjamín Carrión de Loja tras su cierre temporal. El representante del Ministerio de Cultura dijo que la decisión obedeció al cumplimiento de una recomendación de un informe de Contraloría. Sin embargo, anunció que nuevamente se reabrió sus puertas y se reactivó la programación normal. Dispuso ya la apertura del teatro y por ende también los compañeros del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Cultura y Patrimonio han tomado ya contacto con los diferentes contratistas para decirles que se deja sin efecto el tema de la suspensión de los contratos y que pueden ellos seguir prestando sus servicios. La mesa legislativa recibió también una denuncia de un teniente que había sido expulsado de su carrera militar de la Universidad de las Fuerzas Armadas por reprobar un curso de especialización. José Farinango pidió a los comisionados que se trate de igual manera a los alumnos civiles y militares para que tengan las mismas oportunidades. Nosotros seguimos siendo las mismas personas con los mismos derechos, las mismas obligaciones. Esto ha traído a los 3 oficiales que estamos aquí, más los que están atrás por salir, que son 5 más, divorcios, no hemos podido ver a nuestros hijos en un par de años. Su abogado Byron Vaca expuso la problemática y pidió a los comisionados que se solicite al ministro de Defensa corrija los temas administrativos en este ámbito. El problema en concreto es que se aplica disposiciones derogadas de un reglamento para separar a alumnos militares de la universidad, ESPE. ¿Por qué se ocasiona? Porque las leyes militares contemplan disposiciones de separación cuando el militar pierde un curso de especialización.
La mesa legislativa resolvió que en los próximos días convocará al ministro de Defensa y al rector de la ESPE para que detallen el accionar de los casos a los que se habrían perjudicado. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y la Comisión Ocasional de Niñez recibió a una delegación de niños y adolescentes de la provincia de Carchi que entregó sus propuestas a los legisladores para fortalecer el sistema de protección integral. Los adolescentes solicitan agilidad en los procesos para interponer una demanda y que se erradique la revictimización. Mediante una obra de teatro, un grupo de adolescentes de la Federación de Asociaciones Comunitarias del Carchi expusieron ante los integrantes de la Comisión Ocasional de la Niñez la naturalización del maltrato infantil, los problemas del personal de la justicia y las trabas en el sistema de protección por la que tienen que atravesar tanto niños y adolescentes al momento de presentar una denuncia. La niña necesita disciplina. ¡Disciplina! Primero empezó con las nalgadas. Lo que nosotros esperamos es que nuestras propuestas, las propuestas de la comunidad sean escuchadas, sea que los adolescentes tengan una visión clara donde pueden ir a denunciar. La idea, aseguran, es concienciar junto con los legisladores los inconvenientes por los que tienen que atravesar a diario quienes deciden poner fin al maltrato y denunciar sus casos. Incluso los hicieron poner en sus zapatos para conocer cuál sería su reacción. A ver, ayúdame, unámonos, porque cuando nos unimos, sí. Mi papá me pega más duro, ¿no? No, es que si ya estamos unidos, o sea, vamos a... Se aclare más el laberinto, que realmente es hacer una denuncia. Las respuestas también van direccionadas a cómo nosotros podríamos, como jóvenes, como niños, ir directamente donde el funcionario público. De su parte, los legisladores reconocieron las falencias que existen en el sistema de protección y se comprometieron a mejorar los procesos para que las denuncias puedan tener un final eficiente. Creo que debe de entrar a los procedimientos adecuados, la Cámara de Gesen como una sola posibilidad de tener una versión y nunca más volver a hacerlo, que la revictimización es complicada. Pero lo más grave es la naturalización. Nos han demostrado que las juntas cantonales que actualmente están en cada uno de los cantones realmente no tienen la especialidad para dar medidas de protección a niños y adolescentes, como están encargados de otros grupos de atención prioritaria. La comisión avanza con la revisión del articulado. Para ello, los integrantes se dividieron en subcomisiones para analizar el contenido de los libros del proyecto de código. Se tiene previsto que a finales de marzo esté listo el informe para primer debate. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y a continuación, amigos, nuevamente con nuestro compañero César Guanolema y la interpretación al quichua. Ayukuna Shinami Ñukunchi Kasnakaichishi Wishikunawan Chamukunchi, que Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales Hatun Tandanakui y Mamanmi Kasna Chayamurka Francisco Carrión, Pai Runa Imaka Kasnakai Hatun Washington, Yakta Ima Pimi Ñukunchi Yakta Pakshu Típica, Yanka España Pagma Pakurka, y Mamanta Zoxishka, y Machina Kasnakai Yankaikuna Tasakishka también, Kaipika Rixichir Kapaz. Reformas Ley Galápagos, Shinayati Kasnakai Hatun Yaktata Rico Kamachi Ima Tamushu Yachina Ima Pimi Astawan Rimanakushpa Katikunkuna Kaikutin Imaka Kasna Imashina Yakai Yakta Ima Pikausaita Rikunkapa Chaitami Ñukunchi Kashayakunchi Ningmi Kasna Kamachi Kuna Imata Nya Kaipau Karkilla Ima Charishpa Rimanakushpa Kamachita Rurashpa Katinkapak Nishpamin Huyachirka Kunapash. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Agenda de actividades. Amigos, rápidamente la revisión de la agenda de actividades de la Asamblea Nacional para este viernes 24 de enero a las 10 de la mañana. La Comisión de Relaciones Internacionales realiza una mesa de trabajo para el análisis del proyecto de ley orgánica de protección de datos personales con la participación de representantes de varias instituciones y carteras de Estado. Esto será en el 7º piso del Palacio Legislativo de la Asamblea Nacional.
Finalizamos esta emisión de noticias, amigos, comentándoles que Asamblea en Territorio es la iniciativa que emprende el Legislativo para la socialización de las leyes de manera directa con la ciudadanía. Este fin de semana la cita es en la provincia de Cañar, donde usted podrá ser parte de la construcción de la nueva ley de turismo. Los dejamos con la siguiente invitación. Una buena noche. Una cita a la que debes asistir. La Asamblea Nacional, su presidente César Litardo y la Comisión de Desarrollo Económico visitarán pronto tu ciudad, tu cantón, tu provincia. Comparte con nosotros y conoce el trabajo de la Asamblea. Sé parte de la construcción de la nueva ley de turismo que beneficiará a tu comunidad. Ven con tu familia y disfruta de nuestra cultura y gastronomía en todo el país. Acompáñanos en nuestra agenda de actividades este sábado 25 de enero a las 9 de la mañana en el Complejo Arqueológico de Ingapirca, provincia de Cañar. Asamblea en Territorio. Tu participación es importante. Asamblea Nacional. Leyes para la gente. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.